Vamos a presentar a nuestro invitado de lujo del día de la fecha, Jorge el Turco Asís. Si Jorge Cayetano Saín Asís no nacía en Argentina, hubiésemos tenido que importarlo. Pero no, nació en Argentina y en Avellaneda para más datos. Es el turco más argento que hay en el país y no es un cumplido. Asís tiene en sí la síntesis de la historia de los 70 hasta hoy. Un escritor de raza. Tuvo el coraje de dedicarle nada menos que Flores robadas en los jardines de Quilmes a Haroldo Conti. Ubiquémonos. El libro salió en 1980, plena dictadura. Y Conti, por ese entonces, era un escritor desaparecido, un innombrado. Pero la dedicatoria tiene su historia. 5 años antes le había contado toda la novela a Conti en una caminata desde la vieja revista Crisis en Viamonte y Pueyrredón hasta el 11. Ese 11 tan bien contado desde el lado peronista e yiddish por Germán Rosenmayer. Pero un año más tarde, de golpe cambió todo. Conti ya no podría escuchar más las historias de Asís y el turco ni siquiera sabía cómo iba a seguir su propia historia. Una historia que había comenzado con su militancia en la izquierda, donde hay lazos que tiran más que una yunta de bueyes. Ya había escrito Los Reventados en 1974, con el que recibió un premio, Casa de las Américas, es decir, Cuba. Todo un honor en el 74, pero todo un horror en el 76. Ese 1976 que llegó inexorable. Jorge Asís dejó de ser Asís cuando llegó a Clarín. Buenos Aires recibió desde las páginas del gran diario argentino a un tal Overdán Rocamora. Eran millones los que creían conocer a Overdán de toda la vida, pero muy pocos sabían que detrás de Rocamora siempre había estado Asís. Es sin lugar a dudas un provocador de los buenos. Quien lo conoce no se sorprende ante el polemista que es hoy. Un polemista que desde hace meses le pregunta al poder: ¿y si la doctora les gana? O sentenciar que si a Macri lo pones con un toblerón en la puerta del colegio, los chicos no se le acercan porque no le creen. El turco, siempre el turco. El mismo que fue secretario de Cultura y embajador en Portugal, en el gobierno de su paisano Menem. El mismo que fue candidato a vice de Jorge Sovich. Y el mismo que hasta fue actor en una gran película de su paisano Nicolás Sarquís. El mismo que escribió decenas de libros donde hizo narrativa de la política y narró a la política como nadie. Esa síntesis de lo que fuimos y somos los argentinos hoy conversará con nosotros en el sillón de Marcapasos. Así que agárrate porque estos encuentros no se dan muy a menudo. Buenas noches. Gracias, querida. Emocionante todo lo que me hiciste revivir, ¿no? Obvio, pero ¿sabes qué pasa? Todo el mundo Desconocía que sabías todo eso de mí. Ah, ¿viste? Hice los deberes. Hice los deberes, obviamente, sí. La idea es, obviamente, no solo homenajear al que se sienta acá, sino además que la gente, claro, que quizás te ve todo el tiempo en el hoy, tenga un panorama, ¿no?, del ayer. Tenemos por ahí hasta una foto, porque en realidad no lo conté, pero sí es cierto que fuimos compañeritos de... Polémica en el bar. Cupo femenino, un visionario, Sofovich, tan machista él siempre, y sin embargo ese año dijo... Nunca gané plata más fácil. ¿En serio? Y claro, porque tenía que sentarme y hacer de mí. Exacto. 2 veces por semana, era facilísimo para mí. Yo lo sufrí un poco, porque te acordás que nos contrataron en el 2001 con De la Rúa presidente, y empezamos el programa ya con una Argentina absolutamente incendiada, con Dualde. ¿De la Rúa o Dualde? No, era cuando a mí me llamó, claro, porque él cae en diciembre. Yo tuve un episodio feísimo en esos días, ¿te acordás que me escracharon, me quisieron fajar y todo eso? Pero bueno, sobrevivimos. Sobrevivimos muy bien y yo le tengo un recuerdo maravilloso de Gerardo Sofovich. Y de ese año ahí, que además estaba, ¿te acordás que compañero nuestro era también del CEL? Estaba del CEL, obviamente. Ahí está la foto de ese esa fue el primer día. El primer día. Del CEL, Silvina Val. Silvina, una genia absoluta. Y en ese programa, 2002...
Gerardo Sofovich estaba buscando a quién poner como camarera y yo le dije, escúchame, le faltaba la quinta persona y le dije, Florencia de la B. Estaba empezando a surgir Florencia y él no se animó a sentarla. Le pareció demasiado. Claro, le venía... Y entonces venía a hacer un sketch que nos robaba la maravilla, noche, porque la verdad que fue supuesto. espectacular ese sketch que hicieron con Gerardo y de ahí surge. Y yo me acuerdo también mucho de vos, ya que hablaste tanto de mí. Me acuerdo un día que estabas contentísima porque tu marido de aquel momento iba a ser candidato a diputado. Mirá vos. Dijiste, pero mi marido va a ser diputado. Estabas contentísima. Mirá vos. Años. Años. Y eso que iba a ser como cuarto, quinto. En realidad no. Ah, tenés razón, no. Fue yo así. me acuerdo perfectamente. Habían renunciado dos y de golpe le tocaba asumir. Le tocaba a él. Y le tocó. Estabas contentísima vos. Y bueno, el amor es así, es ciego. Muy bien, bueno, a tu disposición, querida. Empecemos por el final. Perdóname si tardé en aceptarte, No, pero por son favor. problemas, vos sabés. Ni un problema. Empecemos por qué está pasando en la región. Te quiero como analista geopolítico en este caso. En la región... ¿Qué mira, pasa en Chile? ¿Qué está pasando en Bolivia? primero en la región, antes de estos acontecimientos últimos, había un eje, Trump por supuesto, pero Trump arriba, pero era Duque, Bolsonaro, Macri, Piñera. Sí. Lo que menos podían pensar es que el eje ese no iba a tener Argentina. Vos tenés que pensar que al presidente que apoyaban le dieron 45.000 millones de dólares y perdió la campaña electoral. Estás hablando de ¿Entendés? Macri. Por supuesto. No pensaban, no estaba eso calculado, digamos. Lo cual ahora sí que es un problema, porque ya Venezuela hace 2 meses, 3 meses, era una chicana política. Hoy pasa a ser un tema de la geopolítica, porque ese eje hace de Venezuela prácticamente su sostén prioritario. Yo cuando lo veo, Alberto, por ejemplo, que da explicaciones y demás, ante todo, Venezuela acá no trae un voto. Total. El tema tiene que ver, si vos querés, con la cuestión política y de ordenamiento político. Bueno, ese eje, que tenía aparte otro subeje que podría ser México-Uruguay, y está la posibilidad de que Argentina también se incorpore en ese eje, que es el que, bueno, que Trump Un eje y Bolsonaro neoprogresista. no puede, o por lo menos, no sé si progresista, sino que no se ajusta exactamente A lo al que recetario de Estados Unidos. Estamos hablando de un mundo, Brasil no está presidido por Fernando Enrique Cardoso. Claro. ¿Entendés? Y quien maneja la política exterior en Estados Unidos no es Kissinger. No. ¿Entendés? Es un tipo que acá, Todo se ha si acá degradado. se alboroto, te podés imaginar lo que es en el mundo árabe. El lío que está haciendo en el norte de Siria. Son, bueno, para no complicarlo. Digamos, para ir o para contarle a los televidentes que hasta el viernes tenían a Chile como un ejemplo de país Es posible. que Chile es un ejemplo. ¿Y qué pasó hoy? Es un ¿Está ejemplo, conectado? O sea, es un ¿parecemos ejemplo. normales nosotros al lado de Chile? No. Lo que pasa es que esto cuesta tal vez entenderlo. Las medidas populares, o las medidas más bien, que son las que afectan a los intereses populares, en general la tienen que hacer los gobiernos progresistas de centro-izquierda. Hubo enormes manifestaciones cuando era presidente Piñera la vez anterior con el tema estudiantil. Y esto, que no es simplemente el aumento del subte. Esto, por supuesto, que encierra
unos motivos de desigualdad y unas ganas de reaccionar que bueno, que se notan. Que vienen ¿no? aguantando desde hace un montón. Y Pero no hay, Piñera- ¿no hay algo parecido en el hecho de que Piñera llegó, hizo o estaba intentando un ajuste determinado y no entendió que la gente no daba más, como le pasó a Macri? Y de pronto no entendió, ¿me entendés? No entendió. Y no solamente no entendió. Mira, hay un estilo de conducción. Quien lo llevaba adelante era Menem, también Kirchner, y me parece que Olfateaste, también Alberto. lo tiene Alberto, que es información, decisión y efecto sorpresa. Tenés que tener toda la información para tomar una determinación y cuando la tomás la tenés que bancar hasta la última consecuencia. Si no, fuiste. Si no, te tomaron el tiempo. Te cortaron ¿Entendés? el boleto. Esto pasó también a López Obrador con la presión del hijo del Chapo. Hubo una reacción y afloja. Cuando vos amagás Y y en aflojas. simultáneo arrugás, nadie te respeta. También le pasa eso a Donald Trump, que amaga con atacar para negociar. Finalmente No ataca. no ataca. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Estados Unidos no se aguanta más un ataúd envuelto en una bandera. Cuando vos no te podés aguantar un ataúd envuelto en una bandera, tenés que moderar un poco tu política exterior. ¿Quién también le tomó el punto a Trump? A Trump. Maduro. Maduro también, porque Maduro sabe que lo que hicieron con Guaidó, a Guaidó lo tienen pobrecito desde el 23 de enero como presidente delegado, y si ya ni siquiera saben derrocar un autoritario venezolano, ya están en problemas. obviamente. Vamos a la Argentina, porque ya tuvimos una clase magistral, digamos, No, de la no, región. para nada. Y me parece que es buen momento. ¿Cómo viste el debate? Mira, casi no lo vi el debate. Te soy muy sincero. ¿Te aburre? No es que me aburre. El debate a mí me alarma cuando veo tantos colegas intensamente preocupados por el debate donde fue todo absolutamente previsible. Yo lo único que hice fue un tuit. En realidad, la discusión Macri-Alberto Fernández parecían dos panelistas de Intratables en un disenso. ¿Entendés? Costaba fumárselo a Gómez Centurión, tampoco A la es Baña. muy apasionado Labaña al hablar, y los que tenían que haber animado más son los dos muchachos que por el teorema de Baglini son los que podían tirar un Esper poco más. y Del Caño. Después, en realidad, no creo. El debate interesó, por supuesto, a todo el universo mediático. No creo que mueva un voto. Me parece que hace tiempo que ya está todo esto decidido. A mí me parece mucho más importante lo que logra Macri sobre el final de su campaña. Muy interesante. A ver si estamos de acuerdo. Yo creo que, teniendo en cuenta que muchos, cuando terminaron las PASO, previmos que posiblemente tenían que llegar hasta adelantar elecciones, adelantar mandatos, se venían momentos... Era lo mejor adelantar elecciones. todo esto, teniendo en cuenta esa previsión, hoy un Macri que termina peleando por lo menos arriba del ring, la verdad que Yo creo que Macri- se recibió de político, ¿o no? Macri sale a detener la onda del posmacrismo. ¿Entendés? Hizo esa plaza para esa- Rodríguez esa Larreta cuestión y para... del macrismo sin Macri, que se veía venir y todos lo tenían a Macri ya prácticamente de costado. Es un hombre sin discurso, repitió las mismas vaguedades en los 30 lugares. No creo que haber colmado tantas calles y tantas plazas le depare muchos votos más, porque ¿qué es lo que hizo? Consolidó la identidad de los convencidos.
que están con él. Sí. ¿Y qué es lo que me parece que muestra? Que este muchacho está para por lo menos disputar el rol de jefe de la oposición, acompañado por la personalidad más relevante que tiene hoy Juntos por el Cambio, Pichetto. que es Miguel Pichetto. Claro. Completamente de acuerdo con vos. Sí. Que es Pichetto, que es el único que tiene un poco de verso. No es el caso de Carrió, porque Carrió en un momento declinante ya ni siquiera divierte, si vos querés. Pero Pichetto es el que le pone un poco de garra incluso, y después están otros muchachos que, por supuesto, que esperan otra oportunidad. Va a quedar muy fuerte ahí Horacio Rodríguez Larreta, que creo que va a ganar. María Eugenia Vidal, me parece que va a estar muy cerca también de Horacio Rodríguez Larreta, y también Coti Conducción, Coti no sigla Conducción. ¿Y qué va a pasar con el radicalismo? Y bueno, ahí no hay una estoy discusión. Diciendo Coti Conducción, te estoy hablando de Lustó y Cornejo también cerca, y para ver qué es lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Ahora, ¿pero vos crees que eso no se rompe? Mira, en la Argentina casi me cargan, yo hablo de la teoría de la purificación a través del fracaso, ¿entendés? Uno se purifica con el fracaso del que lo sucede. Porque ya no tenés más. A Menem se le dejaron 2 años hasta que encontró más o menos su rumbo. Ya nadie te da más de 6 meses, ¿entendés? Depende cómo es que le vaya a Alberto. Si Alberto, con la doctora, más o menos acierta en algunos movimientos, si es que no le va bien, por supuesto que va a empezar a purificarse aquel otro sector. Claro. Porque a fortalecerse, no digamos. Se va mal. Escúchame, la doctora se va el 9 de diciembre del 2015 con una plaza llena. Estos muchachos han llenado lo que yo llamo la Argentina blanca. Sí. Y la Argentina blanca es la Argentina con la que vos tenés que tener una excelente relación, por lo menos una relación de convivencia, porque no podés gobernar la Argentina con esa sociedad en contra. Esa es la sociedad que consume todo lo que hace funcionar un país. Turco, por ejemplo, teniendo en cuenta eso, y ahora volvemos obviamente a qué puede llegar a pasar con la oposición y vamos directamente al futuro oficialismo posible, a mí me llamó la atención que en el debate Alberto Fernández, que claramente era el que estaba con más para perder, pero también más tranquilo, no hubiera tenido ni un solo gesto a esa plaza del día anterior, porque esa es la que va a tener que gobernar también. Eso me llamó la atención. Bueno, te estoy diciendo, esa plaza tiene que tenderle algún lazo. En realidad, la doctora lo designa Alberto Fernández, que creo que eso fue desde el punto de vista táctico casi una genialidad, porque es de por sí una autocrítica, es una manera de correrse, si vos querés, al centro. Es tal vez el mejor candidato que pudo haber elegido, porque la gran decisión no fue haberlo puesto a Alberto. La gran decisión del acierto reside en ir ella de número 2. Estar y en simultáneo no ser. ¿Entendés? La verdad que eso es bastante bueno, ¿no es cierto? Cómo va a ir. Ahora, todos quieren adelantarle el conflicto. Y me parece que también eso lo manejaron muy bien. Quizás la ausencia de la doctora también influyó en esto. Por los temas personales. Por temas personales, que por supuesto que son absolutamente legítimos, fuertes. Pero lo que pasa es que ahí hay un tema, Turco. A mí me parece que en realidad cuando todo esto empezó, muchos analizaron que en realidad Cristina lo hacía porque ella sola no llegaba, etcétera, y nadie tomó en cuenta que había un momento muy especial de ella, desde lo personal, que también la impulsó a tomar la decisión. Porque hoy con los guarismos de las PASO, no sé si estoy tan convencida de que si Cristina hubiera ido ella,
hubiera perdido, ¿se entiende? No se sabe, es historia contrafáctica. Eso ya es conjetural. Obvio, también. pero digo, me parece que en realidad el tema personal estuvo siempre presente en sus decisiones y en su momento, etcétera. Y en función de eso también, vos fíjate que el otro día cuando hacen el 17 de octubre en La Pampa, la imagen de ellos, hay algo que rememora al Kirchner con ella. Hasta visualmente, estéticamente fue una genialidad la puesta en escena. Mira, te voy a decir algo. A Alberto no le conviene decir ningún discurso al lado de la doctora. No, hoy. Claro, que no es el caso de Kirchner. Cuando hablaba Kirchner, la doctora estaba ahí centrada en Pero sus no la dejaban palabras. hablar a ella. Bueno, Cuando hablaba, en aquel perdón, momento. para que Néstor Kirchner hablaba, yo me lo acuerdo perfecto, a ella la habían callado. La tuvieron callada 4 años. Y me lo acuerdo perfecto porque yo como mujer miraba esos datos. Ella había sido la que vino acá a hacer campaña un montón de veces, etcétera. Cuando lo hacen surgir a Néstor, a ella la mandan a esconderla un Si la rato. campaña de Néstor Kirchner la hizo ella. Estaba en todos los programas de cable, en aquel momento política y economía. Y él empieza los televisores se vendían directamente con la cara de Y este Cristina canal dentro. es claramente, digamos, fue en este canal en que empezó la campaña Néstor. Uno ponía el No me sábado, acuerdo, domingo y sí, hacía... tuve un negocio con Don Héctor y andaba por algunos lugares del Bueno, interior. Pero es cierto. Digo, ahora, en su momento fue así. ¿Cómo ves, digamos, es cierto que todo el establishment ya está jugando a esa partición? ¿Cómo lo ves o cómo te imaginás el poder a partir del 28 de octubre? Hablemos primero de la transición. 28 de octubre, 10 de diciembre, que es la más heavy. Esa va a costar mucho porque, bueno, acá todo se adelanta. Vos sabés que la ansiedad te hace prender los fuegos artificiales a mediodía, pero pienso que podrá ser y va a tener todo. Lo que le preocupa a Alberto y a la doctora el esquema es que van a recibir casi sin reservas. El endeudamiento, que esto es lo que me parece que cuesta entender, el endeudamiento que tiene la Argentina es un endeudamiento ideológico y político. ¿Entendés? La condescendencia que tuvo aquel que tomó esa deuda, creo que no la tienen todavía con el que tienen que pagarla. Al respecto, el único que se movió con cierta inteligencia fue Sergio Massa. Que bueno, yo por mis fuentes y por mis diálogos con algunos amigos de Wall Street, el tipo buscó un intento de alianza con los acreedores privados en contra del Fondo Monetario. Es decir, enlazar al Fondo Monetario en la misma complicidad, en la misma onda con Macri. ¿No? A ver, para que traducirle un poco a alguno de los televidentes. Nosotros tenemos una deuda muy grande. La idea es que quizá toda impagable. Entonces, a alguien hay que cagar. O al fondo o a los privados. La primera elección es ahí. Bueno, al fondo no se le debe cortar, al fondo me parece que la estrategia que buscó este muchacho es unir la responsabilidad del fondo con la responsabilidad de Macri en el colapso. Que, bueno, me parece muy bien, pero se le armó una interna importante al Fondo Monetario Internacional. El ángel exterminador, como yo lo llamo, exterminó a Madame Lagarde. No le fue mal, ¿eh? O sea, termina de asumir en el Banco Europeo. Sí, no le va mal, pero se la van a cobrar. Terminó muy desprestigiada en ese lugar, ¿no es cierto? Lipton nunca, bueno, Lipton no aprobaba, Lipton se cubría. La decisión fue de Donald Trump, porque también tenía muy mala información Donald Trump. Creía que la doctora es bolivariana. Si la doctora es bolivariana, yo soy León Trotsky. Exacto. Ahora, insisto en esto, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves a Macri el día después? Porque hoy Alberto Fernández hizo declaraciones y justamente puso el dedo en la llaga, dijo, espero que no se levante enojado como se levantó el día después de las PASO. ¿Vos creés que en algún punto hay alguien en la Casa de Gobierno que cree que Macri puede dar vuelta a esto? No. Bueno, la esperanza, la ilusión pueden tenerla, pero
creo que sensatamente, No. te podés imaginar que se van a reír todos de mí si pega, qué sé yo, si comete esa hazaña maravillosa. Yo creo que no. Y lo que creo, por lo que vi del debate, que lo que yo nunca le hubiera asesorado a Alberto Fernández es atacarlo tanto. Cuando vos atacás a alguien, casi hay una suerte de simpatía hacia el atacado. Sobre todo cuando vos sos el que venís ganando. Cuando Claro. vos ganás, no tenés que ser tan cruel con el que venciste. Ahora, ahí hay un tema, y me parece que va a ser el tema a tratar en estos próximos días o a partir del lunes que viene, que en una semana estamos en la transición, digamos, de poder en la Argentina. Esto a simple vista es lo que va a pasar. El lunes que viene, ¿vos los ves a estos dos muchachos con capacidad más personal que intelectual? Porque intelectual seguramente la tengan, pero digo, me parece que tienen maneras de ser tan antagónicas que yo les Mira, recomendaría... son dos chanchitos de tierra. Ah, contame de eso, No, dale. no importa, son dos chanchitos de tierra muy parecidos, si vos querés. Son muy parecidos, digamos. Yo no le veo nada parecido. No, tienen, por supuesto que hay una sobreactuación de las diferencias, están en una situación, en una ética de combate, si vos querés. Me parece que el que domina, cuando vos ganás, tenés que dejar la altivez a un costado. Pero le cuesta a Alberto. Ay, bueno, es un problema de él. Pero tiene un problema con la otro- soberbia. O sea, todos ahora hablan del dedito, va más allá del dedito, dedito es no. una tontería, pero sí hay una manera, digamos. La soberbia, cuando no sos nadie, vaya y pase. Cuando tenés poder, te convierte en mala Es persona. donde más tenés que tener la grandeza Magnanimidad. de mostrarse, pero por supuesto, sin esa altivez, ya le ganaste, si ya está. Si está prácticamente terminado. Creo que hoy Macri está mejor que el 12 de agosto, Total. que el 13 de agosto. Se va vencido. En realidad, a todos ellos esta elección fue una sorpresa. Hasta el día anterior le decía a Marcos Peña que iban a perder por un punto, podían remontar, le decían que la economía empezaba a mostrar atisbos de recuperación y todo eso. La verdad, casi todos los que lo rodeaban creían que por lo menos tenían 3, 4 años asegurados por delante y tenés Igual- que vaciar los cajones del escritorio e irte. Igual te digo una cosa, no es para este momento y menos para un momento televisivo, pero está bueno revisar. A mí me encantaría revisar esos chats de ministros que hubo durante estos 4 años, porque claramente vivían en otro país, o sea, vivían en otra realidad. Hubo 4 o 5 fotos de Mauricio Macri y Marcos Peña con los anteojos, viste, de realidad virtual. Me parece que es la foto que estigmatizó a este periodo. Y el cambio que hizo en la propia campaña te lo manifestó, ¿no es cierto? Pero bueno, ya está. Perdieron. Se viene un oficialismo con problemas, como dice Juan Carlos de Pablo, el que gana se jode. ¿Entendés? Una vez que te pusiste el traje azul, te abrazaste con los parientes y tenés que ir al despacho, ahora empieza otra batalla. Hay una sensación de desembarco en Normandía. Los primeros que bajan difícilmente lleguen a la playa. ¿Entendés? Y qué sé yo tengo que analizar lo que veo y lo que me parece que van a hacer, no lo que yo creo que hay que hacer. Obviamente. Viene la segunda parte de esta entrevista, en donde vamos concretamente a hacer un análisis, una disección del futuro gobierno. Te lo propongo. Sí, lo que vos quieras. Y justamente empieza con esto. Lo que está diciendo el Turco Asís en este programa, en esta noche, es que claramente Alberto Fernández va a elegir un primer staff ministerial que va a ser el que va a tener que decirle buenas noches a los 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? O sea, van a ser No los sé, primeros no fusibles. sé. Ojalá que no, Es ojalá lo que les vaya bien. Se presume. Pero es lo que uno olfatea.
Ya estamos con vos con todo eso. Te voy a presentar a vos y a nuestros televidentes, antes de ir al primer corte de esta noche, la tapa del diario de mañana de VAE Negocios, que es el diario de la casa, está excelentemente escrito. Yo adoro leer este diario. El título principal dice: sin financiamiento el gobierno colocará más deuda a entes públicos. A través de una resolución del Ministerio de Hacienda, amplió los montos para colocar letras a 90 días y hacerse de liquidez. Esto habla concretamente de los problemas serios de caja que está teniendo el gobierno argentino. Fernández advierte que si pierde Macri puede llegar a liberar el tipo de cambio, ¿no? Hoy justamente estuvimos hablando recién, Alberto Fernández advirtió, ¿no?, que lo que el más miedo tiene es qué va a hacer o cómo va a recibir Macri su posible derrota. Macri a su vez refuerza su discurso de polarización contra Alberto y otros títulos más. Dice: 2 de cada 3 bienes esenciales aumentaron más que la inflación. Las privatizaciones. Es impresionante, yo te quiero decir algo, es impresionante la remarcación de precios que está habiendo en estos días, ahora. En octubre, que ya no tiene que ver con el dólar, que ya tiene que ver simplemente con el apalancamiento por si las moscas. En un escenario, cuando el objetivo inicial, si vos querés, del gobierno, y están todos los medios, es lograr un acuerdo de precios, antes de sentarse a acordar, los precios se disparan. Inexorablemente. Sí. Tengo una perlita de Alberto Fernández para mostrarte. Cuando volvemos de la tanda, vamos con eso. Transmitido toda nuestra charla del medio, pero bueno, es así y además hay todavía campaña electoral. Hablando de Alberto Fernández, que es del que vamos a hablar exclusivamente a partir de ahora, porque supuestamente es el poder que se viene. Miren hoy en la conferencia de prensa nuestro casi posible futuro presidente con pocas pulgas. Cristina se la pasó haciendo actos en todos lados. Por favor, dejen de sembrar cosas que no existen. Ya es hora de que terminemos, me parece, ¿no? Me parece, Cristina, ¿cree que? No, sí, apareció en todos lados, Cristina. Estuvo conmigo en La Pampa. Estuvo conmigo en La Pampa. ¿Cómo que no? Entonces, bueno, ya está. En estas tres, ya está. ¿va a estar en Mar del Plata o La Barría? Obvio, no, va a ir a Mar del Plata. Bueno, es que no, pónganse de acuerdo con sus periodistas. ¿Cómo va a ser justamente el acto de cierre de campaña? ¿Cómo lo prevé? Bueno, no lo sé, eso no es importante, será como todos los actos. ¿Listo? Diga que había bajado la pobreza hasta que hubo una crisis. Yo tengo que darle una noticia a Macri. Hace 4 años que es presidente, parece que no se enteró. La verdad es eso. Espera que No hablé ayer porque ayer a la noche, bueno, terminé, nos fuimos muy tarde, hablaremos hoy. Hablé todo el día ayer, pero anoche no hablé. Cristina está en Río Gallegos porque ayer fue el Día de la Madre, tal vez no se enteraron. Y fue a pasarlo con sus nietos. ¿Son efectivos estos debates en este tipo de...? Creo que poco. ¿Le dejó algún mensaje respecto a qué plantear en el debate, algún eje? No, hablamos cosas generales nada más. No, hablamos cosas generales. El viernes, antes de que viaje, estuve con ella 3 horas hablando. No, todo bien. Y en este último tramo va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega, que se la ve poco. Pero anda a trabajar de periodista, no pasa nada. Gracias, de verdad, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Bueno, muy bien, las palabras de Alberto Fernández. Ya te contesté. Ahí estamos, el final de ese mini meeting. Es una situación desagradable de él. El tipo que mejor supo hacer esa ronda y bajar la agenda política del día en la puerta de la casa. Aníbal fue uno, ¿y quién fue su maestro? Carlos Corach. Carlos Corach hacía eso. De pronto no durmió bien y de pronto no es el horario indicado para hacer declaraciones. Por ejemplo, un muchacho como él. Quizás está mucho más para un directo. Cuando vos tenés una barra de periodistas, vos tenés que estar arreglado con uno para que te haga la pregunta que vos querés que te hagan y vos instales con esa conversación, con esa declaración, lo que vos querés que se instale y que se hable en el Y ahí día. vayan por ese lado. Ahora, si vos sos tan democrático y dejás que cualquiera te pregunta, y aparte te calentás, el que se calienta en esto pierde, querida. Pero yo hablo de eso, ¿no? Digo, no sé si sabrán que fue el Día de la Madre, porque quizá ustedes no. Digo, son esas cosas que al divino botón. Está bien, pero... Son detalles. Son detalles y de pronto, si vos querés, es lo menor. Eso creo que lo puede llegar a sobrellevar. Quizás
Yo lo escribí en una nota, creo que fue el primero que lo dije. El gran problema de Alberto Fernández es que no tiene un Alberto Fernández. Claro. ¿Y lo Quizás... quiere tener? Vamos a eso. Vamos a analizar si realmente lo que se dice en los medios es lo que va a pasar. Primero te digo una cosa. Creo que él, como Kirchner y como Menem, están en este juego de información, decisión y efecto sorpresa. Nunca un presidente, antes de designar, tiene que perder de vista el efecto sorpresa. Con lo Yo no cual sé vos si no crees... todos aquellos que aparentemente van a hacer, en la práctica van a hacer eso y creo que alguna sorpresa tiene que dar. Ayer hizo una declaración que a mí me llamó la atención. Dijo que él está dispuesto, o fue hoy a la mañana, ya no me acuerdo, que él está dispuesto a ceder poder. ¿Olfateás algo atrás de eso? Primero no lo tiene el poder y el poder, digamos, él recibe un poder delegado, digamos. Y esto no es peyorativo, ¿eh? Él no es un líder territorial. Él, como territorio, no tiene tampoco una maceta ni una baldosa. Nada. ¿No es cierto? No tiene esa fuerza, si vos querés, del territorio. Tampoco tiene un gran liderazgo conceptual. Es el mejor candidato que pudo haber designado la doctora. ¿Por 4 o por 8 años? Mira, depende de cómo le vaya. Yo no me atrevo a hablar, qué sé yo, de cómo es que le va a ir y qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que yo noto? Que fue una genialidad táctica con algunos problemas estratégicos. Porque, digamos, Alberto es aquel que le dijo a la doctora todo aquello que cualquier crítico de la doctora le puede decir. Eso tiene que ver también con la genialidad de designarlo. Porque toda la cosa que le puede decir al adversario, en algún momento, entre el 2008-2009 y el 2018, se lo dijo él. Esto, que fue inteligente, deriva en un problema. Porque ¿qué hacemos con todos los tipos que bancaron todas las catástrofes de la doctora hasta el 2015? Claro. ¿No es cierto? ¿Cómo es esto? Yo te banqué los fondos buitres, la expropiación de YPF, la pelea con Clarín y demás, y el premiado es aquel que te lo señaló. ahí de pronto ninguno te va a decir hoy absolutamente nada porque de lo que se trata es de ganar. Total. Y en el peronismo siempre está esto, primero ganamos y después vemos. ¿Entendés? Y me parece bien que se haga. Por supuesto, el adversario lo sabe y le quiere adelantar ese conflicto. Con la Cámpora no va a tener ningún problema, la Cámpora se va a recluir en la provincia de Buenos Aires. Ideológica, políticamente, todo lo que hizo Kicillof no tiene absolutamente nada que ver con lo que hizo el inicial Alberto Fernández. Ahí tiene que haber una inteligencia recíproca como para saber convivir, si vos querés. Y después hay que dejarlo caminar. ¿Qué es lo que tiene? Si alguien cree que él puede fundar un albertismo, está equivocado. Total. Él no existe el albertismo. Hay amigos de Alberto, fundamentalmente que son amigos del peronismo de la capital, buenos muchachos que nunca ganaron una elección a nadie. Y que hoy están porque no saben, no pueden pisar el piso. Pero es natural. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir.